Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema obviamente sigue siendo la continuación, es la fe sin obras está muerta, es la segunda parte. Los hombres que escribieron la palabra del Señor, todos ellos nunca lo hicieron con temor. Ellos sabían perfectamente por fe que Dios los estaba inspirando. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados, dice Pedro, por el Espíritu Santo. Y es así como lo hicieron. Aunque fueron inspirados por el Espíritu Santo, hablaron duro, amados hermanos, cuando era necesario. Y Santiago es lo que hace en esta carta. Obviamente que lo hace por amor. ¿Por qué? Porque como dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, apunta eso, enteramente, preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Preparado, ahí está el punto, para toda buena obra, es lo que está hablando Santiago. El Señor nos está instruyendo y nos está corrigiendo y nos está enseñando y nos dice que nos está instruyendo en justicia, porque nos está preparando para toda buena obra. Veamos la continuación de los versos 14 al 19 que vimos la semana pasada, y Santiago nos enseña la fe viva, la fe verdadera, la fe genuina, nos enseña el camino de la salvación. La fe sin obras está muerta. Dice el verso 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Literalmente este verso 20 se leería así lo leeríamos nosotros, y viene siendo lo que significa inclusive en el diccionario, y sería: mas quieres saber, hombre falto de criterio, arrogante, presuntuoso y envanecido, que la fe sin obras es muerta. Eso es lo que significa vano, o un hombre vano, un falto de criterio, arrogante, presuntuoso y envanecido. Santiago da un manotazo en la mesa y nos dice: recapaciten, presten atención, pongan atención y vean si realmente están en la fe, o si están en la fe viva, o si están en la fe genuina, en la fe verdadera. Eso es lo que está haciendo Santiago. Nos enseña que una fe que no va acompañada de obras es una fe que no vale nada, es muerta, que no puede salvar. Decía Martin Lloyd Jones, un pastor, escritor del siglo XX, dice: si no deseas ser santo, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano.
Si tu deseo no es ser santo, todos sabemos lo que es santidad. No estamos hablando de aleluya. Estamos hablando de apartados de Dios, apartados del mundo, que no anhelamos los deseos del mundo, los deseos pecaminosos, apartados para Dios. Y debemos ser los hombres y mujeres más felices sobre la tierra por ello. Si no deseas ser santo, dice, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. Entendamos esto. Prácticamente lo que Santiago nos está diciendo es, número uno, es porque estás viviendo conforme a la carne, hombre vano, y no conforme al Espíritu. O número dos, peor aún, hombre vano. Y esto nos lo diría a nosotros los pastores y a todos los que predicamos la palabra. Estás predicando lo que no vives. Y debemos de tener mucho cuidado. Nuestro Señor Jesucristo lo resume así en el Sermón del Monte. Acuérdense que esta carta de Santiago va muy apegada a lo que nuestro Señor Jesucristo predicó en ese sermonzazo, en ese mensaje maravilloso que es el Sermón del Monte, que abarca casi 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Y dice Mateo 7, 19 al 21, todo árbol que no da buen fruto, escuchemos lo que el Espíritu nos dice, es cortado y echado en el fuego. O sea, sabemos el fin que le espera a ese tipo de persona. Así que por sus frutos los conocerán, dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué maravilla! A eso se refiere Santiago. Una fe sin obras está muerta. Dice el verso 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham fue justificado porque creyó y luego actuó mucho antes que ofreciera a su hijo Isaac. Antes de ofrecerlo, él ya había obedecido a nuestro Dios. Él ya había actuado. Dice Génesis 12, 1 y 2, vemos el llamamiento, pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fue justificado por su obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nuestro Dios desea y eso es lo que Santiago nos está enseñando en esta carta de lo que es la fe verdadera. Por ejemplo, ahí mismo en Génesis 12 vemos la respuesta de Abraham. Dice, y se fue Abraham como Yahvé le dijo. Actuó rápidamente. La fe de Abraham actuó mostrando así sus obras y Yahvé Dios le dice por segunda vez en Génesis 15, 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una vez más, haré de ti una nación grande, así será tu descendencia. ¿Y qué dice el 6? Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado porque creyó y actuó. Su obediencia al ofrecer a Isaac fue la culminación, hermanos, donde demostró que realmente confiaba en Dios.
Santiago estima correctamente que Abraham ofreció a su hijo Isaac, aún sin saber que Dios le iba a detener. Es seguro, y casi estamos todos completamente seguros, que habría completado el acto que Dios le pidió que hiciera con Isaac. Abraham fue tan completo en su obediencia que consideró a Isaac como muerto y lo puso en el altar. Ya después veremos, pero también Isaac no era un niño, no era un chiquillo, se cree que ya era adolescente. Tal vez en aquel tiempo se tomaba la adolescencia, digamos, desde los 12 a los 18. Entonces Isaac también dio su vida, porque es un prototipo de Cristo y el Padre, pero eso lo veremos en otra ocasión. Por eso el verso 22, ahí donde estamos en Santiago 2, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vámonos por partes. La fe actuó juntamente con sus obras. La fe y las obras van de la mano de manera perfecta. Y apunta esto que es bien importante. La primera obra de la fe es creerle a Dios. Que no se te olvide, la primera obra de la fe es creerle a Dios. Creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Fue lo que leímos en Génesis 15:6. La fe de Abraham fue mostrada como verdadera, una fe genuina, fue una fe completa y se perfeccionó debido a su obra de obediencia. A menos así es como lo declara Santiago. Santiago dice: la fe se perfeccionó por las obras. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo que el Espíritu Santo nos revela a través de esto en su bendita palabra! La fe y las obras van de la mano de manera perfecta. Es exactamente como dijo Pedro cuando nos dice: añadan a su fe virtud, perfección, hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. Eso es virtud. Añade a tu fe virtud, perfección. Segunda de Pedro 1:5 es donde lo puedes ver. Ahora entendamos esto, verso 23, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ves lo que vimos en Génesis 15:6? Y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué maravilla! Se cumplió la escritura. Nada es casualidad. Absolutamente, no es hablar por hablar. Santiago usa ahora la escritura. Se va al Antiguo Testamento para demostrar lo que ya ha dicho sobre el carácter de una fe viva. Como diciendo: ahí está escrito. La enseñanza de Santiago es la enseñanza de Dios para todos los creyentes por medio del Espíritu Santo. Porque recuerda que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces todo lo que fue en el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Es revelado. El Antiguo Testamento se cumplió como escribió Isaías. Isaías 15:11 dice: Yahvé, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Se cumple porque se cumple. Así de sencillo. Santiago escribe con firmeza: se cumplió la escritura. Prácticamente nos está diciendo: escrito está. Es lo que le dijo a la gente de su tiempo. Y nos queda plasmado a nosotros. Está escrito que en Génesis 15:6,
Y creyó, ¿quién? Abraham, a Yahvé, y le fue contado por justicia. Se cumplió la escritura, se cumplió lo escrito en Génesis. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La primera obra de la fe, recuérdalo, es creerle a Dios. Ahí debería decirlo, pero no lo dice. La primera obra de la fe es creerle a Dios. En Juan 6, 28 al 29, vemos que los discípulos le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesús. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, mira qué importante, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió, o en el que Él ha enviado. Qué interesante, ¿ves? La primera obra de la fe es creerle a Dios. Y Santiago añade, fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso reconocimiento que le da Dios a Abraham. Ahorita antes de subir a predicar estaba la canción Soy amigo de Dios. ¿Quién soy yo para que tú me ames y me escuches cuando te hablo? Dice esa canción. Y yo soy amigo de Dios. Dice también, estaba escrito que Abraham fuera llamado amigo de Dios. Y leemos así los siguientes versículos. Por ejemplo, en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 7, dice, le diste la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Y luego en Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Está hablando Yahvé. Abraham fue llamado así a causa, hermanos, de su obediencia, de su fe genuina. Qué hermoso es nuestro Dios. Nosotros también podemos ser llamados amigos de Dios si obedecemos lo que Dios nos dice, lo que Cristo nos dice. Recuerda que Cristo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. No. Mira lo que dice Juan 15:14. Se me hace que ese sí aparece ahí. Ustedes son mis amigos. ¿Qué dice? Si hacen lo que yo les mando. Ahí les está enseñando sobre la amistad nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando les dice, ya no les llamaré mi siervo, porque el siervo no sabe lo que dice su Señor, pero yo les he dado a conocer las cosas. Los llamaré amigos por esto. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Qué hermoso sería que dijeran, Mari es amiga de Dios. Mari es mi amiga, que dijera Dios, ¿te imaginas? Abraham, mi amigo. Nena, mi amigo. Leti, mi amiga. Dina, mi amiga, ¿verdad? Gustavo, mi amigo. Chuy, mi amigo. Que Dios lo dijera es algo maravilloso. Bueno, nos dice Cristo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Verso 24 dice, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una vez más, somos justificados por la fe, pero la fe que no tiene obras es una fe muerta. ¿Es la fe la que justifica al hombre? Sí, únicamente la fe. Pero son las obras las que justifican que la fe es correcta.
¿Y que la fe es salvadora y que la fe es justificadora? Sí. Es un verdadero arrepentimiento, hermanos. Es un verdadero arrepentimiento. J.C. Rayleigh, un predicador del siglo antepasado, dice: el arrepentimiento que no genera cambios en la conducta no es arrepentimiento, es teatro. No es genuino. Un arrepentimiento, el arrepentimiento que no genera cambios en la conducta, no es arrepentimiento, es pura actuación. Veamos lo que opinan hombres de Dios, hombres que no fueron cualquier tipo de hombre, hombres estudiosos, teólogos, que estudiaron la palabra y que ellos lo veían de una manera muy radical, muy diferente al tipo de cristianismo que se vive hoy. Para ellos la santidad tiene mucho que ver, pero mucho. Hay un mensaje de uno de los pastores ya más reciente, se me hace que ya falleció también, de Adrian Rogers, una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, ahí en Memphis, Tennessee. Y él me llama mucho la atención. ¿Me puedes prestar el celular, amor? Porque ese no lo tengo aquí en el apunte. Me llamó mucho lo que puso. Y ahorita se me vino a la mente porque no pensaba ponerlo. Pero mira lo que dice Adrian Rogers. Y esto lo posteó Gracia Soberana. Si tu fe no puede llevarte a la iglesia el domingo, dudo que te lleve al cielo. Son palabras duras, pero con amor, porque es tiempo que la iglesia despierte. Es como el manotazo que da en la mesa Santiago y dice: hey, presten atención, pongan atención si su fe realmente es genuina. Hay mucha gente que tú ves que postea, ¿verdad? Y que te ponen: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y hasta ahí se quedan, ni siquiera terminan el versículo completo que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nomás ponen, acomodan lo que les gusta. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Sí, pero es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya eso no les gustó. Y eso es lo que está pasando aquí. El arrepentimiento que no genera cambios en una conducta, dice J.C. Rayleigh, no es arrepentimiento, es teatro, es actuación, es una máscara. Las obras deben de acompañar a una fe genuina, debido a que la fe siempre está conectada con el nacer de nuevo, con la regeneración, con la santificación. Y esto es muy importante, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, obviamente nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya pasó, ya no más. Es lo que nos dice la palabra, es lo que escribe aquí Pablo. Desechemos la vieja vestimenta, vistámonos de una nueva vestimenta, renovemos nuestra mente. Veamos lo que escribió Pablo a Tito, su discípulo. Le dice palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Sí, ¿quién? Pablo, ¿quién? El que llevó la doctrina de la gracia. Dice: hey, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Tito 3:8.
Tito 3:8. Ey, háblalo con firmeza, diles que se ocupen en las buenas obras, porque esto es bueno y es provechoso, es útil para los hombres. O lo que también le escribió a la iglesia de Efesios 4:22-25, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Mete nueva información a tu mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si no hay evidencia, amados hermanos, de una vida nueva, de una nueva criatura, de una vestimenta nueva, entonces no hubo una fe genuina. No hay una fe que salva. No has creído de verdad. Ha sido puro teatro. Pura actuación. Porque los que creen en Dios procuran ocuparse en buenas obras. La iglesia adolece de eso. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, escribe y dice: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Si la gracia no ha cambiado tu vida, no va a salvar tu alma. O como lo hemos dicho aquí muchas veces, gracia que no transforma tu vida es gracia que no fue recibida. La fe sin obras está muerta. Verso 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. También Rahab. Santiago usa dos ejemplos de la fe viva: a Abraham, el padre de los judíos, y a Rahab, una gentil. Santiago está haciendo esta exhortación debido a la falta de aceptación que se desarrolló entre los judíos cristianos en contra de los creyentes gentiles que estaban comenzando en la iglesia. Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras. Obviamente Rahab, al igual que Abraham, demostró confianza, demostró fe en el Dios de Israel al esconder a los espías y a buscar salvación en Yahvé. En Josué 12:2 vemos una petición que les hace Rahab a los espías y les dice: les ruego pues ahora que me juren por Yahvé que como he hecho misericordia con ustedes, así lo harán ustedes con la casa de mi padre, de la cual me darán una señal segura. Su fe se mostró como una fe viva debido a que creyó y actuó. Una fe con obras. Recuerda que la primera obra de fe es creerle a Dios, que no se te olvide. En Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Se salvó Rahab. A lo que se refiere Santiago es que la convicción de Rahab en el Dios de Israel no hubiera salvado su vida si ella no hubiera hecho algo con esa fe. Si ella nomás hubiera creído, pero no hace nada, no se hubiera salvado. La lección de Abraham es clara. Si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él nos diga que hagamos. Y la lección de Rahab también es clara. Si creemos en Dios, entonces
ayudaremos a los hijos de Dios aun cuando tengamos que pagar un alto costo. La primera obra de la fe es creerle a Dios. ¿Estamos creyéndole a Dios? Pregúntate, ¿estamos creyéndole a Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos produciendo para Dios? Verso 26, y con este verso termina prácticamente ya el capítulo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Así como se puede tener un cuerpo sin vida, o sea, un cadáver, así puedes tener una fe sin vida, sin obras, una fe muerta, una fe incapaz de salvar, improductiva, estéril. Si no hay evidencia de obras, no hay fe viva. De esto, amados hermanos, adolece. Hoy en día la iglesia de Dios, más que nunca, de esto está adoleciendo la iglesia. Se jactan de tener un gran nombre, de estar muy bendecidas, de ser megas iglesias, de ser iglesias enormes. Pero son iglesias muertas, sin una fe genuina, como la iglesia de Sardis. Hoy en día hasta videos hacen y salen y te dicen: sí, soy cristiano y me gusta la música secular. Sí, soy cristiano y tengo errores y tengo esto y tengo lo, hasta se jactan. Dios mío, ¿a qué hemos caído? Apocalipsis 3, 1 y 2 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esto va a pasar. Es una de las 7 iglesias. Estás muerta. Tú crees que vives, pero estás muerta. Te encanta el jijiji y el jajaja. Te encanta el mundo, estás enamorado del mundo, estás enamorada del mundo, de sus placeres. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En resumen, el hombre es justificado únicamente por la fe. Así nos dice la palabra de Dios y así lo predicamos. Así lo creemos. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la cual estamos firmes, estamos actuando, estamos firmes. Una fe verdadera, la que da fruto de obras. Es una fe viva. La justicia del creyente es conocida y es probada dando frutos. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, 5: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La única manera de saber que estamos en la fe genuina o en una fe verdadera, la única manera de saber que tenemos fe viva,
es que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice nuestro Señor. Y añade en Juan 15:8, ahí mismo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Una fe genuina demuestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, poder, dominio propio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Amados hermanos, pensemos en todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Día tras día, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, si hay algo digno de alabanza, piensa en eso. No estés pensando en otras cosas. El mensaje de nuestro Señor es claro: la verdadera salvación efectuada por Dios no dejará de producir las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hoy en día pareciera que la gente no quiere nada con las obras. Están en el mismo tiempo, exactamente, muy parecido a cuando Santiago les escribe. Por eso les está escribiendo esto, porque habían llegado a la conclusión de decir: no, pues nomás nuestra fe nos salva y ya. Ya no tengo que hacer nada, las obras no sirven para nada. No. Pablo se lo escribió abiertamente a Tito, su discípulo, ya para terminar su carta, ahí en Tito 3, verso 14. Tito 3:14, y le dice: y aprendan también los nuestros, o sea, ¿quiénes? Los cristianos, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Nos dice el Evangelio de Mateo en el Sermón del Monte: dice Cristo, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Y nos dice el Evangelio de Juan que Cristo, antes de partir al Padre, dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Juan 15:8. Lo acabamos de leer. El Espíritu Santo nos dice hoy ya de tarde: la fe sin obras está muerta.